Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo programa de Almanaque de la Radio Brasil. Me encuentro con dos amigos que hemos conocido el último tiempo, amigos mexicanos. A través de nuestros amigos Georgina y Kiko pudimos conocer a dos personajes bastante simpáticos que nos interesa conocer su historia. Llevan viajando mucho tiempo a lo largo de Sudamérica y nos interesó mucho conocer su historia y que le puedan contar a nuestra comunidad sobre sus orígenes, su historia, las distintas ciudades que han conocido y también el barrio Brasil que llevan acá alojándose, viviendo hace un par de semanas. Así que quiero darle la bienvenida a Luis, Pamela. Muchas gracias por estar acá en el Emporio Baratillo del barrio Brasil y preséntense. Muchas gracias pues primero por recibirnos, Felipe. Pues yo me presento, mi nombre es Luis Almada, soy fotógrafo y pues viajero nómada digital ya desde hace 3 años que estamos en esto viajando, entonces pues muy contentos de estar acá contigo. Y yo soy Pamela, yo pues soy psicóloga de profesión y pues viajera ya de un muy buen tiempo para acá, muy contentos de estar en este espacio y poder compartir un poquito de nuestra historia y que pues nada, que haya muchos viajes para todos y bueno, cualquier duda aquí la vamos respondiendo. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, me faltó presentar a Balam, que está ahí. Perdón. Comencemos. A mí me gustaría saber primero sus orígenes, de dónde vienen, qué Ciudad de México y el motivo, por qué quisieron emprender este viaje tan largo y tan increíble. Después vamos a poner abajo el Instagram de Luis con Pamela, donde van registrando todas sus fotografías y videos sobre este viaje. Cuéntenos sus orígenes, sus barrios, su ciudad y por qué quisieron emprender el motivo del viaje. Yo soy originario del norte de México, de un estado que se llama Sonora, de Hermosillo, que es la capital, y he vivido casi toda mi vida en la Ciudad de México. Y bueno, desde que conocí a Pamela, siempre tuvimos esta inquietud de viajar, de conocer lugares increíbles. Empezamos a hacerlo de mochila. Originalmente viajamos así durante unos años, pero antes de la pandemia pues teníamos esta inquietud de lograr hacer viajes muy prolongados en tiempo, o sea que casi que no tuvieran fin y teníamos obviamente que resolver muchas problemáticas como cómo generar recursos en el camino, etcétera, pero fue así que se gestó este viaje. Entra la pandemia y bueno, el mundo frenó por completo y por ahí de 2022 empezamos a retomar esta idea de viajar pues hacia el fin del mundo, hasta Ushuaia, desde México hasta la Patagonia. Ese es el nombre del proyecto y bueno, empezamos a buscar un vehículo en que lo pudiéramos hacer, una motorhome que tuviera todas las necesidades para poder vivir ahí y bueno, encontramos una combi de 1976, la adaptamos a nuestras necesidades y fue así que inició. Bueno, yo soy de la Ciudad de México, justo ahí fue que nos conocimos Luis y yo, y como dice él, creo que siempre hemos tenido esta curiosidad para conocer el mundo, para conocer culturas distintas, y cuando empezamos a viajar juntos, si bien ya traíamos algunos viajes pasados cada uno en individual, descubrimos que de las cosas que nos gustaba era adentrarnos más a las comunidades, no solo ver lo turístico, tomar la foto e irnos. Y conectamos mucho con eso y la manera que creemos o hemos encontrado, una de las maneras para hacerlo es viajando largo tiempo, ¿no? En vez de ir 3 días a un lugar y ya, sino quedarnos una semana, un mes o cierto tiempo que nos permita conocer la cultura realmente de los lugares que visitamos. Entonces, por eso hace mucho sentido con tener un motorhome y ahí la verdad es que las redes sociales metieron la idea en nosotros de ver tantas fotos de pues combis, que realmente son muy fotogénicas, estas combis Volkswagen viejitas, como traen mucho este anhelo de los viajes y todo el mundo tiene una historia con las combis. Entonces nos pareció un gran vehículo para iniciar este proyecto. Y bueno, la Chelita, que ha sido nuestro hogar durante estos 3 años, que nos ha traído hasta acá. Entonces, nada, como la ilusión de tener este espacio nuestro y encontrar hogar
en los lugares en los que vamos. Eso también es muy lindo y nos hace sentir mucho más conectados también con el mundo y con las culturas que conocemos, porque nuestra casita va ahí con nosotros y se permea también de la cultura. Perfecto. A mí me intriga, para dilucidarlo, dónde empezar el viaje, dónde inició y es la trayectoria. ¿Cómo lograron llegar a Sudamérica? Si nos pueden contar. Y en la marcha nos van contando las ciudades que han logrado recorrer desde el inicio cuando entran a este continente. Pamela, perdón. Ok, pues iniciamos en la Ciudad de México. Ahí pues estábamos en ese tiempo en casa de nuestros papás mientras teníamos terminando toda la logística de comprar nuestra casita. Ya lista, arrancamos el viaje hacia el sur de México. Hicimos un recorrido, si bien nosotros México ya lo hemos viajado bastante, incluso en auto, lo conocemos bastante. Habremos estado unos 6 meses más o menos en México, especialmente en la zona del Caribe, en la Riviera Maya. Estuvimos ahí preparando, alistando todo, preparando los nervios, porque es un momento bien interesante el decir, ok, listo, ya dejo todo, dejo mi país y todas las comodidades que eso implica sin saber lo que sigue. Entonces de ahí, de México, cruzamos hacia Belice, que fue la primera frontera que cruzamos. De ahí hicimos todo el Centroamérica, Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Toda esta parte de Centroamérica nos habrá tomado 1 año y medio más o menos en recorrer. Difícil decir y recordar ahora todos los nombres de todas las ciudades, pero bueno, básicamente estuvimos 1 año y medio recorriendo Centroamérica, entre las playas, la costa, un poquito de la sierra, la montaña, mucha naturaleza. Es una zona como que se vive mucho, especialmente por ahí por Costa Rica, mucha naturaleza. Y de ahí viene uno de los grandes retos de este viaje, que es cruzar de Centroamérica a Sudamérica, porque entre Panamá y Colombia hay una zona que se le llama el Tapón del Darién, que ahí no hay manera de llegar por carro, no hay carretera, no hay vía por la cual uno puede cruzar. Lo que toca hacer es enviar en contenedor el auto desde Panamá hacia Cartagena, Colombia. Y al menos nosotros en nuestra experiencia hemos conocido muchos viajeros que solo hacen Centroamérica, porque este cruce es muy complicado en tema logístico, económico. Son como muchas cosas, entonces es muy costoso. Hay 2.300, 2.500 dólares más o menos. Antes sabemos que había un ferry que era $500, sencillísimo, pero bueno, ahora lo tomó como el monopolio, ya, o sea, como que quitaron esa opción más factible y ahora solo es una opción de subir en contenedor tu carro. Es muy costoso y bien complicado, pero lo logramos y cruzamos ya a Colombia. Y si quieres tú, platica de Sudamérica. Y bueno, pues llegamos a Colombia. Nuestro plan original era bajar por Venezuela y Brasil. Y bueno, pasaron varias cosas. Cuando nosotros llegamos a Cúcuta, que es la ciudad fronteriza de Colombia con Venezuela, estaban las elecciones en Venezuela y cerraron el paso internacional. Entonces eso pues obviamente hizo que cambiáramos totalmente el plan, y de ahí, en lugar de bajar por Venezuela y Brasil, tomamos la decisión de bajar por Ecuador. Luego fuimos hacia Perú. De Perú nos fuimos hacia Bolivia. De Bolivia entramos al norte de Argentina y finalmente entramos acá a Chile por el Paso de los Libertadores, desde Mendoza aquí a la ciudad de Santiago de Chile. Y bueno, pues han pasado de todo, un poquito de todo en estos 3 años de viaje. Recordando un poco sobre momentos clave específicos. Es el viaje, como bien lo decimos, es un viaje lento que nos permite recorrer pequeñas comunidades y lugares. Una de las anécdotas que se nos viene a la mente fue en Costa Rica. Costa Rica, como bien decía Pamela, es un lugar muy biodiverso. Tiene lugares como Corcovado, es una reserva nacional que alberga el 2%, el 5% de la diversidad mundial en un pequeñísimo lugar. Entonces, pues eso te da una idea de
qué tanta cantidad de vida hay en este lugar. Y nosotros estábamos en una pequeña península que tiene Costa Rica del lado del Pacífico, que se llama la península de Nicoya. Y bueno, tuvimos algunos problemas mecánicos. Como la combi es un vehículo muy viejo, pues obviamente hay que estarlo, la mecánica tienes que estarla revisando frecuentemente. Y en ese entonces traíamos un ruido en la llanta. Y bueno, para hacer el relato corto, encontramos a un mecánico, pero que no era especialista en Volkswagen, y nos dijo que teníamos que cambiar los rodamientos de una llanta. Cambió los rodamientos, pero al no ser especialista no supo ensamblarlo muy bien. Incluso es un proceso que normalmente puede tomar 2-3 horas. A él se le tomó como 8 horas poder ensamblar de nuevo la rueda. Y bueno, nosotros escuchábamos que no había quedado bien y estábamos viajando muy lento. Por lo mismo que sabíamos que teníamos este problema mecánico, y de la nada le digo a Pamela que cheque la llanta, y en eso me dice: se está a punto de salir. El problema, no había quedado bien la llanta, y con el tiempo y con los kilómetros que recorrimos, se empezó a fundir el rin y casi que se iba a salir la llanta. En ese momento eran las 6-7 de la tarde, empezaba a caer la noche. Tuvimos que orillarnos y pasar la noche pues a la mitad de una carretera muy muy pequeñita ahí en Costa Rica, con monos aulladores afuera, con trailers pasando durante toda la noche. Bueno, este tipo de cosas son comunes. Al otro día tuvimos que rodar con la llanta de refacción hacia el siguiente pueblo, y afortunadamente una de las cosas que nos ha salvado a lo largo del camino son los grupos de Volkswagen, de aficionados y coleccionistas de Volkswagen, que están en todos lados, y ellos por lo general ayudan a viajeros, tienen los repuestos. Uno de estos miembros del club de Volkswagen de la ciudad de ahí de San José, Costa Rica, nos contactó con otro de sus amigos que tenía justo la refacción que necesitábamos. Logramos cambiarla y bueno, seguir el camino en el viaje. Entonces, este tipo de cosas nos han ido pasando a lo largo del viaje. También tenemos otra anécdota, que esta ya involucra tierras más cercanas de acá de Chile, y es una historia muy bonita también, porque tiene de todo un poco acá en el Paso de Jama. Bueno, justo decíamos, ¿no?, de la ruta que veníamos haciendo, que recorrimos primero el norte de Chile, el norte de Argentina, y la idea era cruzar por el norte de Chile para visitar el desierto de Atacama, que era uno de los puntos que queríamos sí o sí visitar de este viaje, por el tema de las estrellas, el cielo, poder disfrutar de eso, era uno de los sueños. Y pues está este cruce, que es el cruce de Jama, que nos habían dicho que es muy complicado, pero pues que estaba lindo hacerlo, ¿no? Pues listo, hicimos ese cruce, agarramos camino, sin darnos cuenta que pues había poca infraestructura en el camino. Habíamos visto en el mapa que había, creo, 2 o 3 gasolineras en el camino. Nosotros no llevábamos tanta gasolina, o sea, sí suficiente para llegar a cargar, ¿no?, en el camino. El tema es que es una carretera complicada, hay unas partes como de curvas bien intensas del lado de Argentina hacia Chile, y eventualmente pues nos estábamos quedando sin gasolina. Llegamos a la primera gasolinera y no aceptaban tarjetas, solo efectivo, no pudimos cargar suficiente, solo un poquito para intentar llegar a la que sigue. Todo parecía que podíamos llegar. La siguiente no era gasolinera, era un gasoducto, o sea, no había por dónde, estábamos a la mitad del desierto sin nada. Y pues dijimos, pues ni modo, vamos a la que sigue, que era ya casi en la frontera. Seguimos avanzando, el tema es que ya se empezaba a hacer de noche, y de repente Luis empieza a sentir como el motor va bajando de intensidad, y me dice: ya, se está acabando. Le digo: oríllate en este momento. Se orilla al lado de la carretera, pasamos como un vadito, se mete al desierto, y ahí llegamos. A la mitad del desierto, a la mitad de la nada, ya en la noche. No nos quedaba más que decir, bueno, pues a descansar ahora, a ver mañana qué será, ¿no? Y es como de las cosas que nos ha pasado. Entonces nos quedamos ya ahí, ya estábamos en el desierto, pero del lado de Argentina. Y justo pues con esta idea de los cielos, nosotros sabemos que hay cierta temporalidad que uno tiene que
ir cuidando para poder ver las estrellas, por el tema de la luna. Y justo ese día era ese día y el que sigue, era como los 2 días perfectos para ver estrellas. Entonces era, bueno, pues vamos a ver si de pura casualidad aquí ya se ven. Salimos y ya el cielo se veía espectacular, una cosa increíble que nunca habíamos visto, el cielo estrellado. Son los cielos más transparentes. Más transparente. Los observatorios más importantes. Sí, justo vemos, ese era el plan, ¿no? Como ir a ver los observatorios y todo eso nos apasiona mucho. Entonces dice Luis, bueno, voy a intentar hacer unas fotografías, traemos la cámara, intentar hacer una astrofotografía para capturar todo el cielo que era espectacular, pero hacía mucho frío. Entonces iba a tomar una foto que para la astrofotografía hay que dejar un buen tiempo para que se puedan capturar las estrellas. Entonces, entre una y otra foto, para no morir de frío congelado, se metía a la combi, se metía y listo, volvía a salir, tomaba otra y volvía a entrar. Y en eso yo le digo, y hagamos una de nosotros, estamos aquí, hay que salir en la foto. Ok, pero hay que, o sea, nos vamos a tener que quedar ahí, cuidado con congelarnos, no sé qué. Intentamos ya tomar una primer foto, nos quedamos así con la combi, la chelita, nosotros dos, el cielo estrellado, listo, nos toma la foto, nos metemos y no se había tomado la foto. Bueno, otra vez ni modo, agarrar calorcito, volverlo a intentar. Salimos otra vez, pone el tripié, pone la cámara y había un contador, o sea, pues el timer para pues que él tuviera tiempo de llegar a la foto, ¿no? Y yo contaba en voz alta para que pues más o menos tuviéramos el cálculo y no morir de frío eternamente. Entonces yo contaba, eran 10 segundos para que él llegara a la posición y luego 20 segundos de la foto. Entonces ya yo empiezo 1, 2, 3, 5, 6, estaba contando en regresivo, 10, 9, 8, 7, 6, o sea, si la cuenta regresiva, él llega, me agarra la mano, yo le digo, voy a apuntar, como que estoy apuntándote a las estrellas, yo mostrándote las estrellas. 3, 2, 1, hago mi dedo así, te lo prometo, no es mentira, no es ficción, no es inteligencia artificial. En ese momento una estrella fugaz, justo donde yo estaba apuntando mi dedo. Impresionante, una cosa espectacular. Afortunadamente esa foto sí se tomó, sí existe. Es una foto increíble que, bueno, pues dio pie. Esa la compartimos para ponerla, sí, porque es un fotón. Nada, eso era la premisa a la crisis que íbamos a vivir después. O sea, hasta aquí todo parecía increíble, lograron ver el cielo. Lo que pasó después, al día siguiente, es que teníamos que resolver el tema de la gasolina. Luis decide agarrar un bidón, traemos siempre un bidón porque sabemos que puede pasar, para ir a la gasolinera, 25 kilómetros, pide aventón, así de a dedo, lo sube un camionero, se va y en el camino le dice, oye, yo soy minero, ¿sí saben dónde están? No, pues sí, ya 25 kilómetros llegar al Paso de Jama. Sí, pero sí saben que en esa zona es una de las zonas con más vientos, que pueden llegar a 150 kilómetros por hora. Y él no sabía. Pero bueno, como que entró el chip y dijo, bueno, tengo que hacer esto rápido. Yo mientras me pongo a cocinar, saco a Balam, que pasé, yo increíble en el desierto, no pasan casi carros, esto es para nosotros solos, padrísimo. Una que otra vicuña, nada más, lindo. Hago el desayuno en lo que él regresaba y empiezo a escuchar el viento. Un detalle de nuestra combi es que el techo es como pop-up, le llaman, que sube para tener como un espacio para poder estar de pie y una cama extra. Y ese techo no tiene un seguro. Ya nos había pasado en carretera que si le pega el viento de cierta manera se nos eleva, entonces le poníamos unas ligas y se acababa. No sabíamos qué vientos había en ese lugar. El tema es que empiezo a escuchar yo muy fuerte el viento, intento cerrar la puerta de atrás para que no entre el viento tan directo, que, un paréntesis, esa puerta se nos estaba empezando a caer porque el uso, los años, o sea, un desastre, pero bueno. La intento cerrar, se me cae la puerta yo sola, esa cosa pesa demasiado, no sé cómo la volví a poner, el viento soplaba, una crisis total, se sube el techo en ese momento, yo con la puerta aquí, estaba cocinando, entonces estaba la lumbre prendida, un desastre, se sube el techo, apago todo, intento bajar el techo y no bajaba. Digamos que la parte de atrás del techo tiene unas como tijeras y la tijera está agarrada a un pedazo de madera. Esta madera se sube, se suelta por completo de la lámina del carro y eso, o sea, iba a salir volando en cualquier momento.
No sé cómo, me voy para la parte de atrás, me subo al techo para poderlo bajar así, me trepé, lo bajo, corro para volver a intentar cerrar y otra vez el viento ¡fum! Me vuelve a subir al techo. Yo sola a la mitad de la nada en la carretera sin más, un estrés total. Me vuelvo a trepar al techo y ya no me dan los brazos. O sea, ya no bajaba. Una desesperación. No sé cuánto tiempo pasé colgada del techo. Los brazos me dolían, cansado. O sea, yo ya pensaba, ¿qué tengo que proteger de mi casa si se vuelve el techo? O sea, yo ya eso era pérdida total. Yo hablaba con el viento, le decía, viento, por favor, deja de soplar ya. No dejó de soplar. Pasó un carro, le intenté hacer la parada, no me vio un tráiler, un camión. No me vio, no paró, yo estaba desesperada. Y en eso veo un carro que viene en sentido como hacia mí. Y un paréntesis ahí, justo como de su lado de la historia, es que él llega, se da cuenta del viento, los que iban en moto se caían, no pasan tantos carros de Chile como hacia Argentina, o al menos ese día no había muchos carros. Intenta pedir ride de regreso, nadie. Él dice, bueno, pues voy caminando, porque pues, si no, no sé cuándo va a pasar un carro. El cálculo daban 3 horas caminando para llegar a mí, o sea, era una locura. Ya le habían advertido el viento, él escuchaba el viento, un desastre. Hasta que ve que unos viajeros, justamente argentinos que iban de Argentina a Chile, lo ven y se dan la vuelta. Lo suben, le dicen, oye, vimos tu carro ahí varado, suponemos que es tuyo y por eso traes un bidón con gasolina en la mano, te llevamos. Ahí van de regreso y ahí es cuando yo me lo encuentro, yo no sabía que él venía, y empiezo a hacer señales de ayuda ya en desesperación al primer carro que viene, y ya cuando viene cerca alcanzo a ver y Luis así de, ya lo logré, y yo, no, corre ya que esto puede ser caótico. Llega, afortunadamente, pues ya logramos bajar el techo entre los dos, pero el viento era tan fuerte que aún con todo cerrado la combi, con las ligas, el techo se subía. No sé a qué velocidad estaba el viento ese día. Yo podría decirte 150, podría ser. O sea, si me dices, seguro que sí. Todo el camino de ahí a la frontera, 25 kilómetros, me fui colgada del techo. 25 kilómetros colgada yo del techo, por adentro, no por fuera, por adentro. Tiene como unas manijas, porque cada vez que pasaba un camión o un carro nos rebasaba, empujaba con más fuerza el aire y se elevaba ese techo. Un desastre. Y lamentablemente no logramos cruzar a Chile por esa frontera. Nos faltó un papel de Balam que nos habían dicho que con el que teníamos era suficiente. A la mera hora no, entonces nos tocaba hacer toda la ruta de vuelta. Con el viento. Nos tocó tormenta arena. O sea, una cantidad de historias que, digo, esta creo que es una muy fuerte, muy intensa, muy bonita también y pues muy cerca acá que bueno, pues si alguien ha hecho ese cruce de Jama quizá podrá confirmar si los vientos son así de intensos, pero bueno, hemos vivido mil y un historias así en el camino. Increíble. Bueno, es que este continente es así, es complicado, una loca geografía. Ya en Chile me gustaría saber sus impresiones al menos generales. ¿Qué les ha parecido Chile, este país? De norte a sur, las ciudades que han conocido a grandes rasgos. Y también Santiago. ¿Qué les ha parecido esta ciudad, este barrio Yungay, barrio Brasil? Sé que han pululado, han circulado mucho por acá. Hemos tomado una cervecita en los bares de acá. Me gustaría saber mucho eso. Generalmente somos periféricos, entonces nos gusta saber qué hablan de nosotros. Al menos a mí. Pero está bueno eso, como sus impresiones generales sobre esta ciudad y este país. Después terminamos con el accidente que tuvieron. Exacto, claro. Nosotros, te digo, llegamos acá después de que no pudimos entrar por el paso de Jama. Regresamos hacia Purmamarca y eventualmente llegamos hasta Mendoza y fue que cruzamos por acá por los Libertadores. Me parece desde el cruce un lugar increíble, los Andes, la cordillera de los Andes. Uno pasa muy cerca de la Aconcagua, que es la montaña más alta de todo el continente. Nosotros pasamos ahora en verano y aún así hay mucha nieve. No en la carretera, el cruce estaba muy bien, pero bueno, uno se puede imaginar cómo se ve ese paisaje en invierno, debe ser una locura. La frontera parece salida de una película de James Bond.
porque hay unas curvas, los caracoles que son es muy sinuosa. Uno baja de los 4,000 metros de altura más o menos, casi al nivel del mar, una cosa muy muy bella. Y bueno, es uno que ahí entra a la ciudad de Santiago. Desde que llegamos nos pareció pues un lugar enorme, ¿no? Es una ciudad que abarca mucho territorio y digamos que en lo que uno va entrando a la ciudad se da cuenta más o menos de la dimensión del lugar. Una ciudad pues vibrante, con muchísima gente. Pasa mucho acá en Santiago y eso es lo que a primera impresión nos da. Y bueno, ya en concreto aquí en el barrio Yungay y barrio Brasil, pues vemos, nos ha gustado mucho la arquitectura de las casas, de las casonas. Se ve que hay mucha historia en este lugar y bueno, estos espacios también culturales que nos has mostrado, pues nos han gustado mucho porque nos recuerda un poco a algunos barrios de la Ciudad de México que tienen esta misma identidad. Parece un poco como el barrio de Coyoacán o un poco el barrio de San Ángel, en donde hay casas de 100 años de antigüedad más o menos y tiene esta vibra también donde hay muchos eventos culturales pasando, hay muchos espacios. Entonces es bien interesante ver estas similitudes entre la Ciudad de México, ¿no? Que es donde nosotros vivimos durante muchos años, y bueno, la ciudad de Santiago acá en Chile. Y bueno, a grosso modo, después de que ya salimos, digamos, de la capital, nosotros fuimos primero hacia Viña del Mar y Valparaíso. Valparaíso también nos pareció súper interesante, pues se ve que hay mucha historia, las calles se cuentan, tan solo de verlos se cuentan los años que han pasado por ahí. Y bueno, también el contraste con los grandes edificios de Viña del Mar, donde se ve que ha habido como un boom inmobiliario de algún tipo que desconocemos, pero nosotros podemos ver esta cantidad de edificios y bueno, contrasta mucho con la arquitectura de Valparaíso. Y de ahí nosotros agarramos camino hacia el sur, llegamos a Pichilemu, que es la capital del surf, sí, aquí en Chile. Había muchísimo viento, interesante porque también hay mucho surf en México, pero la temperatura del mar acá es mucho más fría. Entonces acá todos lo hacen en traje de neopreno para no congelarse, y bueno, eso fue muy lindo también. De ahí seguimos camino por las carreteras de la costa. Empezamos a ver, yo creo que ahí es donde empieza quizá la ruta de la madera. Mucho bosque, una cantidad de árboles increíbles. Interesante porque en México casi el bosque no llega a la playa, entonces ese ecosistema se nos hacía bien interesante, que es un bosque enorme con pinos y están al lado del mar, ¿no? Cosa que en México jamás verías eso, ¿no? En México es muy selvático o muy desértico cuando uno llega al mar. Llegamos ahí hasta la ciudad de Concepción, que entiendo es la segunda ciudad más grande de Chile. Santiago, Concepción, Valparaíso. Y Valparaíso. Y bueno, seguimos camino hacia la ruta de los 7 lagos. Entramos por el lago Villarrica. Y increíble, son paisajes lindísimos con el lago y el volcán de fondo. Precioso. La verdad es que despejado, los volcanes a veces se nubla y no se puede. Sí, afortunadamente nos tocó muy buen clima. Estaba mucha gente, obviamente, porque es el pleno verano, entonces había mucha actividad. Ahí pasamos Año Nuevo en el lago de Villarrica, y de ahí seguimos hacia Licanray, en otro lago. Bueno, son nombres mapuches que se nos complican de repente acordarnos de todo, pero bueno, fuimos hacia Panguipulli, y de Panguipulli llegamos hacia Valdivia, digamos. Hicimos toda esa ruta de los lagos, muchos paisajes increíbles. Y bueno, nosotros hay muchos campings, entonces teníamos esa posibilidad de quedarnos a la orilla del lago y disfrutar de amaneceres y atardeceres preciosos, increíbles. Y de ahí salimos hacia Valdivia, una ciudad también muy linda, muy bonita, con mucha cultura cervecera. Nosotros somos también muy fans de la cerveza.
Y bueno, increíble, muy buena cerveza. De ahí fue que llegamos hacia Puerto Varas. Estuvimos en Puerto Varas unos días y bueno, y que llegamos a Puerto Montt, que ahí es donde hay otro gran cambio en nuestro viaje. Si quieres que nos platique Pam. Pues bueno, justo decías ahorita, ¿no? Del accidente que tuvimos. Nosotros, nuestro plan era desde Puerto Montt cruzar a la isla de Chiloé y de ahí cruzar, no me acuerdo cómo se llama el cruce de... Vamos a una fiesta costumbrista. Ah, sí. Chacao. No me acuerdo. Para llegar a... Para el punto era llegar a Chiloé porque estaba una fiesta costumbrista. Nosotros originalmente de Puerto Montt empezaremos directo a la ruta austral, pero vimos que estaba la fiesta costumbrista y dijimos no lo podemos perder. Y en el camino hacia el ferry que se toma, en la carretera, nos golpeó un auto por atrás. Veníamos ya en la carretera, nos pega durísimo como un golpe medio, un poco de costado, pero directamente en la parte de atrás, que las combis tienen el motor atrás, entonces directo al motor. La verdad es que fueron unos segundos, yo creo, no sé cuánto tiempo pasó, pero nos aventó el golpe unos 400 metros del lugar del impacto hacia donde ya logramos frenar. La combi, no sé cómo respondió y no sé cómo Luis logró controlar bien. Afortunadamente no venían muchos carros. A nuestro lado no había nadie, si no nos habíamos estampado directamente porque perdimos el control estos 400 metros. Logramos frenar y justo... Al menos yo no me había dado cuenta de la magnitud del impacto que nos habían dado hasta que me bajo de la camioneta y veo el golpe de toda la parte de atrás de la combi completamente destrozada. Fue como un shock muy fuerte porque llevamos 3 años recorriendo y hay varias implicaciones como dentro de un choque. Bueno, primero afortunadamente estábamos bien inmediatamente del impacto, por eso yo no tenía muy claro qué había pasado porque estábamos bien, nos dimos cuenta estamos bien y listo, ¿no? Como que no había sido mucho más grave, no nos estampamos con nada, entonces no había dimensionado. Pero las implicaciones de el daño que se ve en la combi o que vi yo en la combi, a ver, nosotros como extranjeros tenemos muchas limitantes en cuanto a tiempos, por ejemplo, en permisos de estadía con nosotros como personas de nuestro pasaporte, de estadía del vehículo, incluso algunos trámites que hay que hacer de Balam para entrar y salir de los países. Y el daño que tiene la combi es de tal magnitud que eso tomaría 6 meses, 1 año reparar. Y como extranjeros es algo... imposible. Y eso 6 meses, 1 año con alguien que se dedique full solo a eso, reconstruir y entonces es algo bien complicado. Entonces desde que lo vimos los dos supimos que básicamente era una pérdida total. Y de ahí, bueno, pues con todo el tema del choque pasan muchas cosas, ¿no? Desde que se acercan los carabineros, desde que Luis va a buscar a la persona que nos chocó. Afortunadamente un carro se para y nos dice, yo veo un carro volcado atrás. Se acerca Luis ahí, ya están los carabineros y empiezan pues a entender qué pasó. Nosotros también, yo me quedo comunicándome con amigos conocidos chilenos, que alguien nos asesore de, a ver, si bien pues sabemos qué pasa en general en un accidente vehicular, pues uno no sabe exactamente en el país cómo funcionan las cosas y qué hay que prever y resolver pronto, ¿no? Y dentro de las cosas que nos decían es, lo que más les conviene es ir por un acuerdo económico con la persona que los chocó, porque entrar a un tema de seguros, un tema legal, de juicio, les puede tomar meses, si no es que años. Otra vez, el tema del tiempo acá es fundamental. Entonces, con esa información, Luis regresa con la persona que nos chocó. El carro de esta persona se había volcado. La persona, si bien sale ensangrentada, pero de pie, consciente y todo, obviamente con el shock, pero pues él bien, ¿no? Llega a su familia, es con la familia con la que negociamos.
Se hace esta negociación, se llega a un acuerdo y de ahí un montón de cosas que han sucedido y que en estas 3 últimas semanas hemos tenido que resolver, ya sin un auto, sin una casa, papeleos, temas, pues si bien no se entró por juicio, hay un parte policial que nosotros necesitamos para decirle a aduana de, oye, yo entré con un carro extranjero y no voy a salir con él. Y todo un montón de documentación, pues sí, de tiempo, de paciencia que hay que resolver. Insisto, afortunadamente los 3 bien y a salvo. Lo más importante, claro. Pero esto, el significado también emocional, la incertidumbre, si bien este viaje ha sido un viaje de mucha incertidumbre constante, uno no sabe dónde va a dormir al día siguiente, uno no sabe dónde va a despertar al siguiente día, esto es la mayor de las incertidumbres totales. Un poquito de lo que ha pasado. Se ha ido resolviendo todo poco a poco, tema legal, tema de aduanas. Afortunadamente publicamos un video que hicimos después del choque, que llegó a mucha gente en redes sociales y nos parece increíble la gente que se ha preocupado por nosotros, que nos ha tendido una mano, amigos, no amigos, conocidos, viajeros, no viajeros, gente de Chile, de todo Sudamérica, de México, que nos preguntan, que nos escriben, que sentimos su apoyo y eso ha sido espectacular. Y que además este video llegó a personas de aduana y que los mismos de aduana lo vieron y dijeron, ok, no estábamos entendiendo quizá la gravedad de la situación al ser, pues sí, como extranjeros, todo lo que esto implicaba, y que además no es algo tan común, ¿no? No es como que ellos tengan casos de estos todos los días y saben perfecto el protocolo, claro que no. Había que resolver más cosas y por eso nos daba mucha incertidumbre. Ellas decían que podían ser semanas para que nosotros pudiéramos salir del país, o meses, o sea, nos daban un panorama muy poco ameno. Afortunadamente, con todo esto de las redes sociales, se mueven incluso ellos internamente para decirnos, ok, listo, ya resolvimos, ya entendimos el proceso. Al final, la combi sí se declara como pérdida total y entra a propiedad de aduana. De este modo, ellos ya nos pueden autorizar para salir del país, con la idea de evitar que este vehículo se venda por partes y que caiga en el mercado negro. Entonces, bueno, ese es como en lo que estamos ahora, cerrando ese proceso y buscando una nueva casita. Una nueva pues a ver si quieres, cuenta tú. Pues quizá aquí lo importante es hablar un poquito sobre las limitantes que tenemos ahora para continuar el viaje. Nosotros queremos llegar hasta Ushuaia, la Tierra del Fuego, pero es un lugar que tiene climas muy, muy extremos. Y ahorita en verano pues es el mejor tiempo para llegar. No hay tantísimo viento, no hay, las temperaturas son manejables. Pero esto nos ha ido retrasando. Nosotros tenemos ya 3 semanas de retraso. No hemos todavía concretado qué vehículo vamos a adquirir. Hemos visto muchas opciones acá en Santiago de Chile. Afortunadamente, al ser la ciudad capital, pues tiene una oferta muy grande, ¿no? Entonces, sí hay muchos motorhomes, sí hay muchos vehículos en buen estado que son buenas opciones, pero no hemos todavía concretado. Estamos viendo desde una combi que sería casi que muy similar a lo que teníamos. Acá las combis son un poquito distintas a las de México. En México se produjeron las combis durante 30 años más o menos, y acá en Sudamérica se hacían en Brasil. Entonces la combi que se encuentra en Chile normalmente es la combi de Brasil, la brasilera. Y es una combi un poquito más chiquita, pero bueno, hemos visto opciones de estas combis. Hemos visto también opciones un poquito más modernas, digamos, vehículos que tengan una tecnología un poquito más nueva. Y bueno, también otras opciones que de repente exceden nuestros presupuestos, que si bien nos encantaría, pero bueno, es difícil la cuestión económica y estamos aún resolviendo. La cosa es que tenemos poco tiempo para que nosotros podamos continuar el viaje y sí poder llegar en este verano hasta la Tierra del Fuego, porque de lo contrario tendríamos que esperar un año más.
y eso complicaría la logística de todo. Y bueno, si bien hemos avanzado mucho, yo creo que esta semana vamos a tener esa respuesta de cómo vamos a continuar con la travesía, con el viaje. Perfecto. Ya para ir terminando y agradecerles la conversación, es increíble la historia, la anécdota y historias que han contado. Y después de Tierra del Fuego, ¿qué pretenden hacer? ¿Regresar a México o seguir el viaje a, no sé, Argentina, Brasil? Digo, Argentina, ya Buenos Aires, no sé. ¿Ir a Brasil o se regresan a México? ¿Y qué es lo que viene para que le cuenten a su público? Porque lo sigue mucha gente. Yo sé que lo sigue, estaba viendo su Instagram y lo sigue mucha gente. Increíble. Para que cuenten cuáles son los proyectos futuros a nivel de viaje. Claro. Pues el plan original era llegar a la Tierra del Fuego. De ahí se abren distintas posibilidades. La que más nos gusta, a nosotros nos encantaría poder continuar con el viaje del otro lado, en lugar de la costa Pacífico, ahora la costa del Atlántico. El plan más ambicioso, digamos, sería subir, bueno, ahorita por la temporalidad no sabemos exactamente qué ruta vamos a tomar. El plan original era llegar a la carretera austral, bajar toda la carretera austral, entrar hacia Argentina por una parte, llegar a las Torres del Paine y de Punta Arenas ya llegar a Ushuaia. Sin embargo, es una carretera pues que no permite grandes velocidades y entonces estamos considerando ahora bajar por la Ruta 40 de Argentina y subir por la carretera austral. Esa es un poquito la intención. Eventualmente tendríamos que volver a entrar hacia Argentina y ir hacia Las Pampas y salir, digamos, hasta la capital, Buenos Aires. Ahí existe la posibilidad de cruzar hacia Uruguay y de Uruguay seguir hacia Brasil. Quizá también conocer Paraguay, ahí en la triple frontera donde están las cascadas de Iguazú. Ese es el plan, digamos, más ambicioso, pero bueno, dependerá de muchas cosas. Primero, de qué vehículo consigamos. Si conseguimos un vehículo que tenga la capacidad de hacer esa travesía por la costa atlántica. Y si no, pues existen algunas otras alternativas. Ahora que no tenemos nuestro vehículo mexicano, lo que hacen algunos viajeros es que desde el puerto de Buenos Aires o el puerto de Montevideo embarcan el vehículo y lo puedes llevar a tu país, en este caso a México, o llevarlo a otros puertos. Hay viajeros que incluso lo mandan a Ciudad del Cabo en África y continúan el viaje en otro continente. Hay quien lo puede llevar hasta mismo Panamá para regresar, digamos, la costa de Centroamérica. Pero bueno, sí repetir que nuestro plan, el más ambicioso, sería tener ese vehículo con muy buenas características para continuar, subir todo Brasil, llegar hasta Manaos. Ahí es un lugar increíble porque el Amazonas es un río gigante que hay que navegar en algún momento. Hay unos ferries donde uno sube el vehículo y navegas desde Manaos hasta, no me acuerdo cómo se llama la ciudad, que es casi frontera con Venezuela. Y de Venezuela pues subir otra vez hacia Colombia y ahí también tendríamos nuevamente la posibilidad de embarcar en el vehículo hacia otro puerto. Esos serían más o menos los planes. Sí. Y que bueno, la limitante que no tenemos muy clara es que al ser un carro chileno, nosotros como mexicanos no estamos seguros que eso sea factible. Entonces hay otra posibilidad que sea solamente quizá hacer una parte de Brasil, quizá al sur, y con eso dar casi por terminado la etapa Sudamérica y vender este vehículo que compremos ahora, que pues como regresar a Chile y volver a vender, ¿no? Como que están las opciones ahí. Nosotros somos así muy como de, ok, estas son las opciones, vamos viendo en el camino pues qué opciones se presentan, cómo se van resolviendo. Ahora estamos muy enfocados en comprarla, llegar, y el camino nos irá diciendo. Nosotros podemos tener un plan, pero hemos aprendido a fluir muchísimo, entonces veremos. No sabemos qué va a pasar con nosotros en unos meses, en unos años. Puede ser que listo, terminemos, lleguemos a Ushuaia y digamos, listo, se acaba y volvamos en vuelo a México. Es una opción también. Muy bien.
Yo les quiero agradecer una vez más esta conversación y nos despedimos. Que les vaya muy bien, les deseo lo mejor.